Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestro capítulo número 9, chiquillas, número 9 de este podcast llamado Voz Dale, el espacio, ¿no es cierto?, de salud mental que necesitábamos para todas nosotras y también nosotros. Hay temas por ahí que me he dado cuenta que están siendo bien transversales y también hemos estado recibiendo hartos comentarios de los chiquillos, de la parte ahí más masculina. Quiero partir este capítulo con una sensibilidad bien especial. Quiero mandarle un abrazo muy grande a todos mis amigos cercanos y a toda la gente de Venezuela por la tragedia que han pasado recientemente. Les dejo muchos cariños, muchos abrazos y los que están acá ya saben que cuentan conmigo en el caso que necesiten un llamadito, escucharlos, una pequeña intervención en crisis. Acá estamos para ustedes. Ya, así que besitos para todos. También hoy día estoy partida internacional. Quiero dejar cariños para Brasil. También tenemos familia por ahí y amigos que nos están escuchando. Todo el power para allá, mucha energía positiva. Y en España también tenemos gente que nos ha estado comentando, que ha visto nuestro podcast. Así que de verdad que muchos cariños y gracias. Gracias por escucharnos o escucharme o verme, porque ahí tenemos los dos formatos. Bien, bueno, acá ya estaba muy internacional. Estamos en Chile. Específicamente en Santiago de Chile. Y la temática que quiero conversar hoy con ustedes es una que está pegando bien fuerte en esta temporada de invierno, que tiene que ver con estos cambios emocionales que en general todos presentamos en esta época y que no muchas veces lo asociamos a algo como de salud mental, sino que damos por hecho que a lo mejor no fue un buen día, pero que sí tienen una explicación. Hoy día vamos a colocar sobre la mesa lo que tiene que ver con los llamados TAS o trastornos afectivos estacionales. Vamos a estar desmenuzando todo esto, así que vamos con todo a tener esta conversación necesaria sobre por qué en invierno tal vez me siento más cansado, más fatigado o con menos ánimo. Vamos con eso. Bien, entonces, oye, ¿por qué nos pega tanto a nivel emocional, inclusive también como a nivel físico, estos cambios de horario y estos cambios de estaciones, sobre todo entre otoño y invierno? Es una de las preguntas que en ocasiones salen como en conversaciones entre amigos, familiares y también harto en la clínica, que los consultantes, fíjate que al menos en lo que tiene que ver conmigo, aumentan en esta época y también en primavera. Más o menos por ahí tenemos los picos, ¿no es cierto?, de estos tipos de síndrome o trastornos que van apareciendo. Ahora, ¿qué pasa? A nivel como científico, chiquillos, yéndonos como a la parte más biológica, lo que nos pega es la luz. Nosotros somos como las plantitas, nosotros necesitamos recibir esta energía de la luz para poder generar y activar y tener una red neuronal con los neurotransmisores de una hormona que es muy importante, que es la serotonina, la que nos da como esta fuerza vital, esta energía para funcionar y la que nos permite también estabilizar nuestro ánimo. Cuando hay falta de esta hormona, y por lo mismo la depresión se trata con medicamentos porque esta hormona está muy bajita, tendemos a caer en estados un poquito más tristes, más melancólicos. Por lo tanto, al igual que las plantitas, lo que nos afecta como biológicamente es el tema de la luz y los cambios de horario. Piensen que en invierno tenemos menos horas de luz día, por tanto hay menos posibilidad de ponernos como al solcito y tomarlo. De hecho, saben que hay estudios en relación al punto de la luz que dicen que, por ejemplo, en verano nosotros nos colocamos 1 hora en la luz solar y recibimos toda como la recarga de nuestra batería vital para tener la cantidad suficiente de una vitamina que también juega ahí como muy importante su rol, que es la vitamina D y la serotonina. Pero en invierno, chiquillas y chiquillos, de verdad que tenemos que permanecer más de 4 a 5 horas sostenidamente en algún foco. Por ejemplo, aquí yo estoy recibiendo harta luz para que podamos los neurotransmisores generar estas hormonas y esta vitamina tan vital para sentirnos, ¿no es cierto?, bien. Por lo tanto, biológicamente tenemos esta parte. Y la otra hormona que también tiene mucho que ver este neurotransmisor es con la melatonina, que es la que nos regula, no sé si saben, los ritmos circadianos, el día y la noche. La melatonina se produce cuando está oscuro. Entonces fíjense que pasa más oscuridad, menos luz, más melatonina, por tanto uno anda mucho más cansado y fatigado. Por lo tanto,
esto es lo primero que les quería contar como la base más científica, que tal vez no es tan importante para lo que les quiero transmitir como desde lo más emocional, pero igual es bueno saberlo, ¿ya? Porque tiene mucho que ver con las cosas que podemos hacer. Por lo tanto, primero quiero que partamos eliminando mitos de esta temporada, ¿ya? O sea, quiero que sepan que a todos nos pega por igual, pero sí efectivamente a algunas personas les pega un poquito más, porque hay más tendencia o hay más sensibilidad a los estados de ánimo más bajos. Ya hay personas que simplemente por su personalidad funcionan así y también les pega mucho más a quienes obviamente hemos sido o han sido diagnosticados con algún tipo de trastorno depresivo o ánimo, ¿no es cierto?, que está más lábil hacia abajo. Estas personas están en más riesgo de sí o sí presentar este trastorno afectivo. ¿Ya? Pero todos nosotros en esta época sí o sí, y los invito a que hagan como el insight, estamos funcionando de una manera un poquito distinta, ¿ya? Por lo tanto, no es flojera de invierno, no es que estemos más flojos o más cansados porque es mitad de año, lo cual igual puede ser, y de repente ya mitad de año nuestra agenda está colapsada, pero es un tema biológico porque nos estamos sintiendo así. Por otra parte, también hay que desmitificar, eliminar el mito, de que comer chocolate nos mejora el ánimo. También pasa mucho en esta época que se asocia o se topa justo el problema de salud mental estacional con la ansiedad por comer. Porque no, un chocolatito para sentirse mejor. Eso realmente es como algo muy social o cotidiano, porque uno de repente ve a alguien mal y hay un chocolatito, un dulcecito. Con esto quiero transmitir que no es malo que nos comamos ese chocolatito y el dulcecito, porque sí uno se siente un poco más regocijo, pero ojo con caer también en estos atracones de comida, porque estamos de repente más estresados, más cansados y más irritados, ¿ya? Eso es súper importante, ese mito. Y lo último es que de repente también nosotros en nuestra agenda, cuando nos vemos un poquito más bajados por este cambio que tenemos en invierno como en el estado de ánimo, nos obligamos a hacer cosas para como sentirnos mejor. Y aquí hay dos puntos importantes, chiquillas y chiquillos. Es bueno activarnos, sí, y lo vamos a conversar un poquito más adelante, pero no es bueno obligarnos. O sea, si yo hoy día o esta semana tuve una semana pero pésima, si yo no me estoy sintiendo tan bien, estoy con sueño, estoy con fatiga, estoy deprimido, frustrado, no me obligo al principio a funcionar, porque estamos siendo nosotros mismos nuestros máximos boicoteadores del proceso. Siempre les digo a mis pacientes y hasta uno mismo que uno a veces es muy masoquista porque sabe que no se siente bien y se obliga a hacer cosas que finalmente llega la tarde o pasó la semana y te sentí igual. Está bien intentarlo, pero si te das cuenta que no está funcionando, detente. No es malo también sentirnos con este tipo de emociones. ¿Ya? Quiero que quitemos el mito, el susto a sentirnos con pena, a sentirnos tal vez un poquitito más cansados, a sentir que la batería está un poco agotada. ¿Ya? Hay que validarlo, hay que hacernos cargo, sí, pero hay que validarlo. Bien, dado todo este contexto entonces de las cosas que nos pueden estar pasando en esta época del año, es súper importante también que podamos diferenciar lo que tiene que ver con el trastorno depresivo de este trastorno estacional, ¿ya? ¿Por qué? Suelen confundirse y muchísimo. Uno también como profesional tiene que indagar exhaustivamente para poder diagnosticarlo, porque son como familiares muy directos. Pero hay cosas bien importantes. En el tema del diagnóstico siempre hay que apoyarse también de un profesional médico, de un psiquiatra, ya que valide el trastorno que uno de repente como clínico y psicólogo lo ve en la consulta. Personalmente trabajo muy de la mano con algunos psiquiatras para hacer esa correlación y obviamente pedir la ayuda de medicamentos si es necesaria. Pero voy a darles algunos tips para que ustedes en casa, si no pueden, ¿no es cierto?, gastar en el psiquiatra o en el psicólogo, puedan identificar y tomar las acciones correspondientes. Primeramente, una persona con depresión, sus síntomas cuesta mucho más que pasen. ¿Ya? Son síntomas que son mucho más prolongados, son síntomas que la intensidad también es mucho más persistente y que sus tratamientos son más largos. La persona con depresión no porque haya más luz o menos luz se va a sentir mejor de un momento a otro.
obviamente, que ya sabemos, y hoy día aprendimos que la luz es súper vital para nosotros los seres humanos como las plantitas, pero cuando hay un trastorno mayor, ¿no es cierto? Un trastorno, por ejemplo, depresivo, no basta solo con eso, ya esto es algo que se trabaja a más larga data. Ahora bien, el trastorno estacional, su palabra lo dice, aparece y surge justamente en una época del año, en este caso precisamente lo que es la temporada de invierno. Y fíjense que hay otros que salen también para la época más estacionaria de primavera, que voy a tocarlo un poquitito antes de terminar este capítulo, porque hoy me quiero enfocar en esto que está pasando hoy. Por lo tanto, estos trastornos surgen en este momento con una intensidad relativamente alta que se puede confundir con depresión, pero fíjense que a medida que el clima incluso mejora, tipo septiembre, esta intensidad va bajando por sí sola y mucha gente no necesita tratamiento, a diferencia de la depresión, que es algo que se sostiene mucho más. Hay otro dato también súper interesante, chicos, en relación como al manejo de estos cuadros clínicos, y es que, por ejemplo, una persona que lleva más de 2 semanas o 3 sintiéndose no tiene placer por la vida, que es la anedonia, que está con dificultades para comer, ya sea que come mucho, come menos, que no tiene interacciones sociales porque le cuesta salir de su casa, que obviamente presenta síntomas físicos como la labilidad, el llanto, la tristeza. Si es persistente por 2 o 3 semanas y te quiebra tu día, esa persona puede ser diagnosticada de depresión porque es un cuadro que está muy intenso. A diferencia del trastorno afectivo estacional, chiquillos, para que nos diagnostiquen y ustedes lo sepan, este cuadro al menos me tiene que pasar 2 años seguidos. No es como que yo vaya hoy día a la consulta, conversemos, yo le cuente a mi tratante y me diga, usted está con un trastorno estacional, afectivo estacional, sino que hay una historia clínica para atrás. Oye, ¿hace cuánto que te pasa esto? No, la verdad es que de chica llegaba el invierno y me pasaba, o no sé, hace un par de años cuando me cambié de ciudad, etc. Entonces, con esto quiero transmitirles que cada profesional de verdad es súper importante en el fondo pedir ayuda profesional para que te diagnostiquen y te traten y te ayuden con lo que realmente necesitas. Y lo quiero decir acá un poquito sin entrar en polémica, pero es muy sencillo para algunos colegas y para la parte médica diagnosticar una depresión en 15 minutos. Y fíjense que además de la etiqueta que a veces implica el diagnóstico y lo que pega a uno, enterarse de que está pasando por algo cuando te dicen tú tienes esto, es porque nos dan el poco tiempo en la consulta para explicar y ellos también se dan poco tiempo para indagar. En este sentido hago la invitación de darnos un poquito más de tiempo con nuestro paciente, de indagar un poquitito más y poder ayudarlo con lo que necesita. Tal vez no necesitaba remedio, pero se lo dimos porque fue como lo primero que diagnosticaron y necesitaba otro tipo de acompañamiento. ¿El trastorno afectivo estacional igual se trata con medicamentos? Fíjate que sí. Fíjate que también se trata con medicamentos porque en algunas personas, como más o menos les contaba al principio, se presentan estos 3 o 4 meses con mucha intensidad. Hay gente que vive año a año con esto, pero puede funcionar, pero hay personas que literal las tira a la cama y se confunde con la depresión. Y vamos a hablar sobre los tratamientos que existen. Pero es eso, no me puedo levantar de la cama, no es por ejemplo, a mí me pasa de no me gusta salir con lluvia, no, claro, anda bajoneada, pero puedo hacer mi día normal. Exactamente, exactamente. Mira, qué buen punto porque ahí hay una diferencia importante. No te gusta a lo mejor salir porque claro, este clima, eso es otra cosa que se me pasó a decirles, pero con este clima más encima invita a conductas que son muy poco sociales. O sea, qué rico quedarte en la casa cuando llueve, comiendo algo rico y viendo una película, ¿cachai? Entonces como que hay cero interacción social más que con quien vivas o la gente que vive sola sin nadie, ¿cachai? Pero en el día a día, cuando tú tienes que hacer algo, funciona. Puedes hacerlo, ¿ya? Venía escuchando por ahí también y leyendo cosas relacionadas a estos trastornos, que es muy cierto. Y no tiene que ver con el tratamiento directo, chiquillos, pero sí tiene que ver con la importancia de la red y la comunidad en todo lo que tiene que ver con salud mental. Y así como la Vale me preguntaba, bueno, si yo no quiero salir cuando llueve y me quiero quedar más en la casita, ¿son cosas normales? Sí, pero qué importante hacer red con tu comunidad, porque si la persona
está teniendo efectivamente una depresión o un trastorno y no es capaz de tocar la puerta, ¿cachai? Qué importante conocernos. Esto se ha perdido hoy en día y esto tal vez me estoy saliendo un poco, pero qué importante conocer a tu vecino o a tu compañero de trabajo, porque puedes darte cuenta que a lo mejor lleva un mes raro y tú le puedes preguntar o lo puedes acompañar, o está el teléfono 4141 de salud mental, donde aprendimos, que envió en el capítulo de la abogada, que también, así como podemos denunciar en el 4545 la violencia de género, en este número uno igual puede llamar para decir que cree que hay una persona que necesita ayuda. Por lo tanto, esto no tiene que ver, insisto, con el tratamiento, pero sí tiene que ver con algo que también necesitan las plantitas, que es el contacto, el girasol, contacto con otros, porque somos seres sociales, ¿cachai? Así que qué importante también hacer red, identificar cuando alguien de mi entorno a lo mejor no está tan bien y no se ha dado cuenta. Creo que durante todo este podcast han salido harto estas palabras, me estoy acordando del capítulo del parto, como no obligarnos a ser fuertes. Entonces yo te invito hoy día a hacer un análisis, un checklist de qué sería raro para ti en esta temporada, qué sería raro en un comportamiento tuyo que tú dirías, pucha, realmente a lo mejor yo ya no estoy tan bien, qué a lo mejor red de apoyo tienes cerca para identificar con quién tú puedes hablar. Son cosas que realmente no nos cuestionamos, pero cuando estamos en la crisis, es más difícil identificarla. Como yo digo yo en salud mental, chiquillos, igual tenemos que tener nuestro kit de emergencia. Ese kit donde uno pueda tocar la puerta o abrirlo y realmente recibir esa orientación o ayuda necesaria, ¿ya? Así que ahí hacer nuestro análisis también de qué me está pasando a mí en esta temporada. Hoy me hace sentido esto, no me hace sentido, está todo bien, y tener ahí las alertas. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Ya? Primeramente, así como toqué un poquito el tema de la importancia de la red de apoyo, hay cosas clínicas y ayuda que podemos recibir cuando entonces nos damos cuenta que este trastorno estacional ya nos está afectando. Y hay diferentes tratamientos. Primeramente, es súper importante que sea diagnosticado por un profesional. Yo de verdad que espero que después de escuchar este podcast no salga alguien diciendo tengo un trastorno afectivo estacional, que eso pasa mucho, sino que vayan a buscar ayuda. Y, por ejemplo, en los casos más severos tenemos desde la fototerapia, que es la exposición a luz. Está también obviamente el manejo medicamentoso, con medicamentos. Dentro de ellos obviamente también está la suplementación de vitamina D, que hoy la venden en las farmacias así como deme el paracetamol, deme la vitamina D, lo cual igual tiene que tener receta médica porque te tienen que enseñar por cuánto tiempo. Chicos, todo en exceso igual nos puede hacer mal, po. Entonces hay que orientarse. Y por supuesto la psicoterapia. Aquí todos mis colegas tenemos harta tarea y harta ayuda que podemos brindarles, porque resulta que con la psicoterapia, ¿qué trabajamos para manejar estos trastornos? Primeramente, el manejo del estrés. Cuando nos dicen que realmente tenemos alguna cosa, nuestro cuerpo entra en crisis y se estresa. Y la idea es que con un acompañamiento podamos entregar herramientas para manejar esto. Lo otro que pasa mucho son las frustraciones. La gente en general, y yo les digo que a mí me pasó que yo tengo TOC, cuando te dicen, podéis vivir años con un diagnóstico, pero cuando te lo dicen, uno se cuestiona, cómo no me di cuenta antes y cómo yo no puedo solo, porque uno es castigador, ¿cachai? Entonces, el acompañamiento terapéutico es vital para poder enfrentar como esto que nos está pasando y poder salir, no sé si la palabra es airosos, pero salir saludable de todo esto. ¿Y por qué digo esto? Que es vital acompañarnos. Resulta que nuestro cuerpo, nuestro cerebro obviamente tiene memoria y hay huellas emocionales. Entonces, ¿qué pasa? Sin duda, alguien que sí lo está pasando muy mal y sí está pasando hoy día un trastorno afectivo, ¿no es cierto?, estacional, que no pide ayuda, fíjense que el próximo año, ya tipo mayo, va a empezar con sintomatología anticipada, así como cuando viene, ¿no es cierto?, una ansiedad o una angustia por algo y uno dice, ay, ¿por qué me está pasando esto? Y es porque viene un momento del año
o una fecha que genera una huella emocional, se activa una conexión y el cuerpo ahí, ¿no es cierto?, como que se detiene, se bloquea y enferma emocionalmente, incluso físicamente. Por lo tanto, aquí viene nuevamente la parte de somos masoquistas, porque a veces esto sí nos ha pasado toda la vida y decíamos, no, pero bueno, esto me pasa siempre, soy así, y había una explicación. Por lo tanto, porque es importante que lo identifiquemos y con claridad, porque incluso muchas veces no necesitamos medicación, simplemente con ayuda tal vez psicoterapéutica o reconociendo qué me pasa, yo voy a, no sé, a lo mejor llevo 2 semanas sin salir, empezar a salir un poquito más si hago teletrabajo, ¿no es cierto? Sacar a pasear a mis perros, simplemente salir a caminar, empezar a tener un poquito más de contacto social. Ya bueno, no he aceptado ninguna reunión o salida, esta vez voy a aceptar una o una videollamada. Entonces, cuando yo reconozco aquello, me activo, po. Pero si no le pongo nombre o le tomo conciencia, obviamente que no voy a hacer nada. Por tanto, como puntos claves de este trastorno, ¿no es cierto? Tenemos que primeramente, saber qué es y saber que esto puede estarnos pasando a cualquiera de nosotros hoy en nuestras casas, ¿ya? Después, cuando reconocemos, el segundo paso ya sería identificar cuánto nos está pegando y pedir ayuda en el caso que lo necesitemos o simplemente nosotros activarnos. Saben que yo lo he dicho en varios capítulos, a veces las personas solo necesitan esto, como una orientación y un coach, no ir y empezar una terapia súper larga, que es lo recomendable si no estoy tan bien, pero esa es la idea de este podcast y lo conversaba en off con unos colegas, que pucha, como que hacía falta un espacio en donde pudiéramos conversar de la salud mental, que es tan importante, desde las voces de los expertos, ¿ya? Y en última patita, chiquillos, también súper importante, cuando yo les hablaba de nuestras redes cercanas, de nuestras redes como de comunidad, ¿no es cierto?, de volver a retomar esto de hacer comunidad, es importante, porque sí quiero transmitirles cuáles son los grupos de riesgo que pueden verse más afectados con este trastorno en esta época. Primeramente tenemos a las personas en posparto. Ya, ahí yo también estoy en esa, tengo varias amigas. La persona en posparto está con full revolución hormonal. Esa mamá en invierno sale muy poco porque nos expone al bebé, entonces está con mucha falta de sol y mucho encierro. Entonces, además del cuadro depresivo posparto, se puede ver intensificado por este trastorno. Y aquí voy a responder una pregunta que me había llegado. ¿Es posible tener depresión y trastorno estacional? Sí, se pueden mezclar, ¿ya? Pero uno obviamente lo que va a hacer es intensificar tu cuadro, ¿no es cierto?, depresivo, ¿ya? Y va a pasar. Y la depresión va a seguir de largo, ¿cachai? Va a seguir más permanente, pero sí pueden estar los dos y todo se vuelve un poco más complejo. El otro grupo, ¿no es cierto?, de riesgo son los adolescentes. ¿Y saben por qué? Porque nuestros chiquillos, cuando salen del colegio, ¿qué es lo que más hacen en esta época de invierno si no salen? Pantallas. Camita, pantalla, una cosita rica para comer. Entonces igual, además que están como en una época ahí full hormonal, les pega muchísimo esta época a todos nuestros adolescentes. Ahí la recomendación para los papás es ojalá los fines de semana tener el tiempo de hacer alguna actividad juntos, salir a algún lugar. Hoy en día la verdad es que en Santiago hay varios programas gratuitos y no solo fomentan la unión familiar y el compartir sano de esas figuras de apego, sino que los van a ayudar a prevenir este tipo de trastornos estacionales. Bien, y el tercer grupo de riesgo importante, obviamente, que son los adultos mayores. Ya nuestros adultos mayores en invierno, las demencias, sobre todo quienes tienen demencia, se intensifican un poquito más y los adultos mayores sobre 60 empiezan a presentar muchos más síntomas de depresión y muchas veces no lo es, pero van a los recintos, los diagnostican y es algo súper estacional y pasajero, ¿ya? Y voy a dejar al final, y este es como un postdata, hay personas por su trabajo que también están muy expuestas a este síndrome estacional, que son las personas que trabajan de noche. Todos los que trabajan con turno, es decir, el área de la salud, los guardias, los conserjes, también son personas que su ciclo circadiano, el tema de la melatonina está súper afectado y la serotonina. Por lo tanto, igual son personas que están más afables y más lábiles emocionalmente en esta época del año. ¿Bien? Por ejemplo, la alergia uno puede medicarse, se prepara uno para cuando viene la época de alergia, se toma los remedios antes. ¿Hay algo así para este tema? Sí.
más que exista como un remedio, el anticiparse tiene que ver con que yo sepa, ¿no es cierto?, que yo tenga la claridad de que estoy padeciendo esto. Entonces, como les decía anteriormente, si yo no sé qué me pasa en mayo, que ya empiezo a sentirme raro, porque no sé que a lo mejor viene esta época del año en donde yo sí presento este síndrome estacional, no voy a poder prevenir. Pero si en mayo yo sé que a mí me pasa y que me pega, ¿no es cierto?, en esta época de junio, julio, agosto, obviamente yo voy a ir a tocar la puerta antes de mi psicoterapeuta o de mi psiquiatra, si es que llegué a ese extremo, ¿no es cierto?, de pedir ayuda de otro, o simplemente tomo conciencia y hago cosas dentro de mi agenda, como salir, compartir con otro, de repente hacer actividad física, comer más saludable y tomar un poquitito de sol o exponerme afuera para prevenir que la sintomatología sea tan elevada. Así que sí, vale, es súper importante reconocer para prevenir. Aquí igual se puede, pero me pasa un poco eso que pasa primero, todo pasa primero, chiquillas y chiquillos, por el trabajo que hacemos nosotros en casa con nosotros mismos, por saber qué nos pasa, qué sentimos, qué está pasando hoy en día conmigo en este contexto con lo que estoy viviendo. ¿Bien? Importante también, que no quería dejarlo pasar, es que resulta que el tema de la regulación del sueño como tips es súper importante y ahí no quiero dejarlo pasar. Si bien hablamos de las cosas que podemos hacer, los tipos de tratamiento, etcétera, también hay una invitación en esta época y es difícil, yo lo sé, quienes tenemos guagua o si no tenéis guagua, es difícil manejar el sueño porque el horario es súper distinto, o sea, son las 6 de la tarde y está súper oscuro, no te quería ir a acostar, pero el consejo es que para prevenir este tipo de trastornos es que ojalá empecemos a regular nuestro ciclo del sueño nosotros, no dormirnos tan tarde, dormir las horas suficientes para en el fondo generar la melatonina necesaria, pero también estar dispuesto a que nuestro cuerpo esté como en tan bienestar que pueda generar la serotonina que nos va a permitir tener la actividad, porque imagínense, despertar cansado, tener baja la serotonina y empezar con toda esta sintomatología no ayuda. Entonces también para prevenir, ¿vale? Re importante el tema de poder agendarnos o tener una pauta de sueño un poquitito más limpia, ¿ya? Ahora, en resumen, chiquillos, validemos todos, porque de verdad que a todos nos pasa. Yo no sé si a ti, ¿vale? Te identificáis así como si en realidad ando con más frío, más cansada, como más aletargada. Súper, yo odio el invierno, odio. No me gusta el frío, no me gusta la lluvia, no me gusta que esté nublado. ¿Me cachai? Aparte uno como que se abriga, el calorcito. Realmente a todos, chiquillos, nos pega, ¿ya? Pero, en resumen, si a todos nos pega, no es normal que de repente en ocasiones algunos lo pasemos mal. Yo insisto, este podcast, el mensaje, dentro de los mensajes importantes que quiero transmitir es que no normalicemos sentirnos mal. No normalicemos que en el fondo yo tengo que funcionar correctamente si algo me está pasando. Ser útil laboralmente, ser suficiente como mamá, papá, porque uno tiene que cumplir, ser buena pareja, ser buen amigo, ser buen hijo, depende de nuestra salud y bienestar, en todo sentido, física y mental, ¿ya? Así que ese es el consejo, hacernos cargo cuando algo está pasando siempre y pedir las ayudas correspondientes. Por supuesto, acá voy a estar disponible a través de las redes, si les quedaron algunas dudas. Hablábamos con el colega del capítulo anterior de Duelo que 30 minutos a veces se hace poco, pero la idea de estos capítulos, que también lo quería aclarar porque me lo comentaron, es entregar una primera ayuda, una primera información como en intervención en crisis para que la tengan y después obviamente que la podamos desglosar por interno si alguno necesita otra atención o busquen ayuda. Por eso no hemos hecho capítulos como 3 de duelo o 3 de sexualidad, sino que es un popurrí para que te llegue y tú puedas accionar. Así que eso, chiquillas, chiquillos, les dejo un abrazo tremendo. Nos vemos, ya van quedando poquitos capítulos, así que estoy muy emocionada con esto y feliz de poder cerrar esta primera temporada con todo cuando lleguemos ahí al final. Un besito y recuerden, un día a la vez, sobre todo ahora en invierno que se hace más difícil, pues dale con todo.